Como sabemos, la Virgen de Guadalupe ha impactado la vida de millones de personas alrededor del mundo, especialmente en México y América Latina. Este impacto ha inspirado a la gente a generar cambios positivos en la sociedad a lo largo de la historia. Es por eso que en este artículo hablaré acerca de cómo la Virgen ha influenciado los diferentes movimientos sociales en México a lo largo de nuestra historia. El primer movimiento que abordaré en mi artículo es la rebelión de los indígenas en el siglo XVI. Después de la conquista y la caída de Tenochtitlan, los españoles lograron someter a los diversos pueblos indígenas que había alrededor del país. Este sometimiento también incluye evangelizar a los pobladores de México prehispánico. Fue con este proceso que surgió el personaje de la Virgen de Guadalupe, cuando según las historias se apareció Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, y en su última aparición su imagen quedó plasmada en la tilma del hombre. Por otro lado, aunque muchos pueblos indígenas se declararon vasallos de la corona española, llegaron a exigir y manifestar la protección del rey cuando se presentaba un abuso local de las autoridades civiles o religiosas. Así que en estos casos el papel de la Virgen sería que la aparición de este personaje a un indio demuestra la importancia que tenía para el pueblo indígena el hecho de que la Madre de Dios eligió a uno de ellos, es decir, a Juan Diego, para comunicarse, por lo que también era vista como la madre de los indios. Cuando los indígenas sufrían algún tipo de injusticia, el hecho de que veían a este personaje como su madre podría haber inspirado a estos grupos a seguir luchando por tener mejores condiciones para ellos y su comunidad. Avanzando unos años en la historia de México, pasaré a hablar de cómo la Virgen de Guadalupe impactó durante la lucha de independencia. Como sabemos, algunas de las causas de este movimiento fueron la influencia del pensamiento europeo en la Nueva España, revoluciones e independencias de otros países, las condiciones sociales de los indígenas y castas, la desigualdad social, entre otros factores. Por estas razones, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote novohispano Miguel Hidalgo y Costilla, apoyado por otros personajes como José Ortiz de Domínguez e Ignacio Allende, hizo sonar las campanas de su parroquia en la Intendencia de Guanajuato para incitar a los ciudadanos a iniciar una lucha en nombre de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe y en contra del mal gobierno. A este acto se le conoció como el Grito de Dolores, en donde el cura Hidalgo levantó un estandarte de la Virgen de Guadalupe para dar inicio a la lucha de independencia. Así que el hecho de que Miguel Hidalgo haya empezado la lucha en nombre de la Virgen de Guadalupe, podemos ver cómo esta figura lo inspiró de manera positiva a luchar por su patria y la justicia. Pasando al siglo XX, la Virgen de Guadalupe también tuvo un papel muy importante durante la Revolución Mexicana. Este movimiento fue un conflicto armado que inició en 1910 debido al descontento del país hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Algunas de las principales causas del descontento popular son la desigualdad social, la concentración de la riqueza, falta de libertad política y de expresión, despojo de tierras a los campesinos y sobreexplotación. Es por esto que Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, los primeros líderes del movimiento, iniciaron una guerra civil para transformar las estructuras políticas y sociales que había en México. El papel de la Virgen dentro de este movimiento sería que los campesinos de Emiliano Zapata portaron su estandarte al entrar a la Ciudad de México como símbolo de lucha por la justicia social. Considero que es importante mencionar que el hecho de que el estandarte de la Virgen haya sido usado por los campesinos como símbolo de lucha se podría relacionar con lo mencionado anteriormente, ya que durante la rebelión de los indígenas del siglo XVI era vista como la madre de los indios, además de que durante la independencia de México su estandarte también fue utilizado como símbolo de lucha contra el gobierno español. Por último, podemos ver a la Virgen de Guadalupe en acontecimientos más actuales y cercanos a nuestra época. Un ejemplo sería en el aspecto de la migración, ya que muchos de ellos acuden a este personaje para recibir consuelo o protección. Un ejemplo es el caso de una migrante venezolana que fue a la basílica junto con su familia para pedir que pueda entrar a Estados Unidos antes de que Trump iniciara las deportaciones masivas. Un último ejemplo donde se percibe la presencia de la Virgen podría ser en el desafortunado caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ya que las madres de estos jóvenes buscan refugio en este personaje. Incluso celebraron una misa en la basílica el pasado diciembre, buscando fortaleza para seguir buscando a sus hijos y esperanza de que estos regresen a casa. Para terminar con mi artículo, me gustaría dar una conclusión acerca de este tema. Considero que es de suma importancia que aprendamos acerca de cómo es que la Virgen de Guadalupe ha inspirado a los diferentes movimientos y luchas sociales en nuestro país y alrededor del mundo, ya que de esta forma pude entender mejor por qué esta figura es tan importante para la religión católica, ya que debido a que soy cristiana no comparto esta creencia. Sin embargo, después de realizar esta investigación pude comprender por qué la Virgen de Guadalupe tiene un papel importante en los diferentes movimientos sociales que han marcado la historia de México.